atemorizado e inmediatamente dijo, Señor, no sé qué hacer. Entonces hoy quiero hablarles qué hacer cuando las cosas están mal. Y a través de este pasaje que vamos a leer, vamos a mirar qué debemos hacer cuando las cosas no se ponen tan bien. De pronto usted le ha estado pasando estos días algo en su vida, sea personal, sea familiar, no sé, en su trabajo, su empresa, su negocio, o espiritual, porque también hay cosas que a veces enfrentamos espiritualmente que decimos, Señor, ¿qué hacemos? Y vamos a mirar el caso de Pablo y Silas. Está en Hechos 16, versículo 19 al 26. Mire bien lo que dice. Vamos a leerlo desde el 16, versículo 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, esto se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma ¿qué? Hora. Se puso a pelear con el espíritu. Duró horas, toda la noche echando fuera a ese espíritu. No, cierto, aquí se rompen paradigmas que pasaban anteriormente, que echaban fuera demonios y se quedaban hasta toda una noche, un día, horas. Aquí vemos de que solamente dio la orden y le dijo, te mando que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir sí ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, quejándose, renegando contra Dios, decían al Señor, ¿qué decían? Ah, eso. Orando, Pablo, se me cruzaron los cables aquí, perdón. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen qué? Mal o están mal. A veces nos podemos encontrar en situaciones tal vez no similares a la que vieron el apóstol en el tiempo, porque de hecho no creo, o sea, en ese sector, pues aquí nosotros, no conozco a alguno que haya sido tal vez maltratado, lacerado, como en el tiempo atrás. Inclusive la persecución era muy fuerte, ¿sí? En otras regiones se ha pasado, en otros países, ¿sí? Donde por causa del evangelio, por predicar el evangelio en diferentes lugares, muchos los apedrearon, los mataron, les quitan la vida. Y aquí un caso particular que se dio en el segundo viaje de Pablo. Recordemos que Pablo, después de que tiene ese encuentro con el Señor le da una promesa a él y le dice que él iba a ser un instrumento escogido en sus manos. Y después de que él pasa el proceso de formación al lado de Ananías, alguien que Dios tenía también preparado para que le enseñara a él, Pablo empieza a hacer algo que son unas misiones, de ir de un lugar a otro a llevar un mensaje, que era que Jesús era ¿quién? El Señor, el Salvador. Entonces,
Pablo enseguida, guiado por el Espíritu Santo, fue a Macedonia, una región que aún no había sido predicado el Evangelio, y la entrada a la entrada de Europa. Eso se encuentra ahí en el versículo 9 de ese capítulo. Hechos 16:9 dice que se le mostró a Pablo una visión de noche y un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire cómo se movía el Espíritu Santo en ese tiempo en ellos. Dice que les hablaba y les decía que vayan a tal lugar. Ahora, la primera ciudad visitada fue Filipo, y ahí se convirtió Lidia, quien abrió su casa, eso me pareció interesante, para la predicación del Evangelio. Mire lo que hace la palabra de Dios. Inmediatamente esta mujer se entrega al Señor y abre las puertas de su casa para que el Evangelio sea predicado, sea anunciado. Ahora, Pablo estaba plenamente convencido de que su llamado era predicar el Evangelio, ¿sí? Hay un pasaje que él dice en primera carta a los Corintios, si quiere apúntelo, en el capítulo 9, versículo 16, dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y mire lo que él decía: ay de mí si no anunciare ¿qué? El Evangelio. O sea que Pablo tenía muy claro esto, por lo cual, perdón, él está dispuesto a así presentar a ciertas dificultades en su vida, aflicciones, hubieran injusticias, lo que sufriera, nada lo detendría de su llamado. O sea, había una convicción clara de que él fue llamado a predicar ¿qué? El Evangelio, ¿sí? Ahora, Pablo y Silas se encontraban aquí en un escenario donde cuando llegan a este lugar se levanta una congregación allí en Filipo. Dice que sus miembros también eran extranjeros, que no habían podido acceder, digamos, a lo que ellos estaban predicando. Y eso empezó a generar un boom en toda la región donde ellos estaban. Era tan tremendo que entonces ahí fue donde empezó la persecución para ellos. Satanás empezó a estorbar, no contento con esto, empezó a impedir este propósito misionero, que era llevar el Evangelio, ¿sí? Y por eso preparó una trampa, que era estorbar esa visión, ese propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Ir y llevar ¿qué? El Evangelio, a cumplir con su llamado. Entonces, ahí donde muchas veces uno dice, él no estaba haciendo nada malo, estaba cumpliendo un propósito que Dios le mandó a hacer. Como también para nosotros en nuestro tiempo, usted dice: yo hago cosas, le sirvo al Señor, agrado a Dios, trato de hacer las cosas bien, llevar una vida íntegra delante del Señor, pero entonces hay alguien que se llama ¿quién? Nuestro adversario, el diablo. Siempre va a buscar la forma de ¿qué? De estropear, de entorpecer ese propósito. Entonces, a veces como que decimos, ¿qué hacemos ahí? Y vamos a mirar que ellos hicieron algo muy sencillo. A través de este relato vamos a aprender dos cosas que ellos hicieron y lo que produjo eso. En primer lugar, la oración. Diga conmigo, la oración. Si usted va al versículo 25, dice que, pero a medianoche orando ¿qué? Pablo y Silas. Perdón, dejémoslo ahí un momento. Dice, ¿orando quién? Pablo y Silas. Si usted va al versículo 16 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo, dice que ellos iban a la oración. Es como decir, ustedes vienen a la iglesia, que yo creo que a alguno le ha pasado, usted va a venir a la iglesia y se presenta un tropiezo. Llegó la visita inesperada, o llegó la mala noticia que usted no quería escuchar. Llegan de repente los más malucos. Ay, Señor, pero vea, y aposta que iba para el culto, me aparece eso. Igual, ellos iban a un lugar, y mientras ellos iban hacia ese lugar, que era orar, como nos gusta a nosotros, ¿a cuánto nos gusta orar? En la oración vamos a encontrar, escuche esto, oposición. Diga conmigo, oposición. Van a haber cosas que quieren entorpecer eso que usted quiere realizar, de ir a ese lugar a orar. Por ejemplo, en la mañana, los martes, los jueves, los sábados, dice, mañana, usted dice el lunes, me voy a ir a la oración. Y a las 5:30, uy, no, le ganó Sabanás.
uy, no, otro ratico, y cuando se acobijó, resulta que se levantó a las 7, 8 de la noche, de la mañana. O viene a la iglesia, no sé, se presenta algo, o tal vez usted tuvo una dificultad. Hay cosas que empiezan a presentarse. Y ahí mismo en ese versículo 16 vemos la clase de oposición. Y esto sí es más fuerte. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un ¿qué? O sea que aquí vemos en primer lugar una posesión demoníaca. O sea que la Biblia dice que tenemos, ¿cierto? Hay enemigos, las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Entonces usó a esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y empieza ella a decir varias cosas ahí que eso le generó perturbación. ¿A quién? A Pablo. Dijo, inmediatamente, mire lo que es tener el discernimiento. Se dio cuenta, esta mujer es una emisaria del enemigo, ¿sí o no? Inmediatamente la reprendió. Mire lo que dice el 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros da voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pregunto, ¿eso era verdad o mentira? Era verdad. Quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad o mentira? Verdad. Pero ella en ese momento estaba siendo una mujer utilizada ¿por quién? Por el diablo. Para que empezaran entonces a cuestionarlos. Para que empezaran a decir cosas contra ellos y haciéndole creer a los que estaban ahí escuchando el mensaje que ellos iban a dar, que ellos iban a enseñarle otra cosa diferente. Porque más adelante lo leímos. Es que nosotros somos romanos, como cuando por acá dicen en esa región, es que yo soy romano, católico, apostólico y bueno, qué cosa. Cuando somos ¿qué? Colombianos, ¿sí o no? Oye, ayer ganó Colombia, aleluya. Oiga, hermano, al principio me puso un poquito difícil, pero bien, bien. Hermanos, oposición demoníaca. Y sabe que el enemigo puede usar personas para que usted y yo no oremos. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a ir a orar. Ellos iban a cumplir un llamado, una misión de ir a llevar el mensaje a ese lugar. O sea que en la parte espiritual, cada uno, si lo hablamos a nivel de iglesia, el enemigo no se pone nada contento cuando ve un hombre, una mujer que se quiere levantar a orar, a meterse con Dios. Y más, si usted sabe que está pasando un momento difícil, lo que hace es ponerle duda. Mire, ¿usted para qué ora tanto? Si vea cómo están las cosas. Antes le va más mal, ¿para qué va tanto a la iglesia? Sí, mire, entonces, y pasan cosas que usted dice, Dios mío, ¿qué hago? Una muchacha poseída por un demonio de adivinación anunciaba que Pablo y Silas predicaban el camino de salvación. Era una verdad. Ahora, Satanás procuraba que la hechicera se identificara con la predicación del evangelio. Sí, mire que lo que ella quería confundir a los apóstoles y a la gente para que confundieran la adivinación con el evangelio. O sea, eso es lo que quería, porque inmediatamente, ¿qué pasaba cuando los apóstoles predicaban? Dice que muchas señales y milagros eran hechos por ellos. Entonces llegaron ellos y yo quiero eso. Yo quiero también eso. Entonces por eso ella empezó como a alabarlos y decirle, ellos son los hijos del Dios Altísimo. Pero había también algo allí que ella quería para que vieran que también ella podía tener ese poder. ¿Sí? Que ojo, iglesia, porque a veces se meten personas que han practicado ese tipo de cosas y quieren seguirlo haciendo, confundiéndole que es un don. Haz que Dios me muestra cosas. Eso sí que se ve en las iglesias hoy en día. Es que el Señor me dijo tal cosa. Hoy hay una corriente muy fuerte que es muy de tener mucho cuidado. Cuando yo digo, Dios me dijo, o Dios me mostró, o Dios me dio una nueva revelación. Uy, esas cosas hay que mirarlas siempre con ¿qué? Con la palabra, y hay que tener cuidado porque eso impresiona. Porque el enemigo también usa a las personas. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Estaba siendo usada por Satanás. Ahora,
Pablo no estaba dispuesto a contaminar el evangelio con hechicería. Él tenía algo que se llama el discernimiento del espíritu, entendiendo las maquinaciones de Satanás, y con autoridad reprendió al demonio. Esa palabra me gusta. ¿Qué hizo ella? Pablo reprendió al demonio. Inmediatamente le dio la orden. Dice, en el nombre de Jesucristo, le dijo, sal de ella. Y salió de aquella misma hora. Y ahí se cumplió lo que el Señor les dijo, que en su nombre iban a echar fuera, ¿qué? Demonios. Solo con decir el nombre de Jesús. Y si usted está obviamente en santidad, en obediencia, créame, Dios va a respaldar ¿qué? Esa oración. Y sabe que en medio de esas cosas que se presentan, que usted no sabe qué hacer, Dios lo lleva a que usted pueda entrar a otro nivel en ese momento de orar, para que usted pueda ver el poder de Dios, para que usted y yo pongamos en práctica esas herramientas que el Señor nos ha dado, que cuando invocamos su nombre, lo que usted diga en su nombre así va a ser, no en el nombre del pastor o de la iglesia, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Él le ordenó, sal de ella, y se fue. Entonces, la oración, que si bien tiene oposición, y aquí vemos un caso espiritual, donde puede haber oposición demoníaca, pueden haber cosas espirituales que pueden estar ahí entorpeciendo ese propósito, pero si usted tiene el Espíritu Santo, Dios le va a mostrar qué hacer, y Pablo, Dios le dijo qué hacer, por eso él dio la orden. En el nombre de Jesucristo te ordeno que se salga de ella, que la sueltes. Entonces, aquí vemos que no hay necesidad de pelear con los demonios, ¿sí o no? De echar agua bendita, aceite, porque anteriormente cogían que el aceite, ahora el aceite sí habla de la Biblia que representa la unción, sí, pero en ese momento si no hay aceite, entonces no pueden echar fuera el demonio, o no pueden reprender, no, mire que ellos inmediatamente solo invocaron el nombre de Jesús. Entonces, mire, un día estaba pastoreando yo en un lugar que se llama Las Brisas, entonces por allá estaba en punto lo que era la liberación y todo. Y había una hermana que ella era de mucha oración, de hecho es una mujer que le gusta la oración, pero se dejó influenciar por esa corriente que si no era con el aceite, pues el demonio no salía, porque había que quemarlo con el aceite de la unción. Ay, hermano. Y un día vi un episodio que yo me asusté y tuve que decir, un momentico, venga, eso no es así. ¿A dónde dice la Biblia que es eso? Estaba una persona ahí, supuestamente endemoniada, y tiraban y llevaban ya ratos, y me llamo pastor, venga que es que esto está muy fuerte, aquí hay legiones y de todo, y cuando veo eso le dan en la cara, tas, y yo, padre, yo pobre muchacho, cuando después el aceite, pastor, el aceite, y lo trajeron, y por allá llegó una hermana, eso parecía una película, eso ahí, y cuando ustedes pasan el aceite y le abren la boca, en el nombre de Jesús, le echaron el aceite en la boca, que el fuego de Dios te quema, y oiga, claro, ahí empezó a vomitar con tremendo viaje de aceite, ¿quién no va a vomitar, cierto? Y entonces se fueron a otro extremo. Yo llegué a un momento, donde dice la Biblia que eso es así. Y entonces así hablando, entonces, bueno, me contaron, y yo le decía, yo no veo que en la Biblia Jesús se demoraba 2, 3 horas, o toda una noche echando a un demonio. Porque contaban que se demoraban, es que hasta la noche tuvimos una guerra tan fuerte, pastor, que no, mire, con la oración, dando la orden, pero vuelvo y les digo, es importante que usted y yo andemos ¿qué? En obediencia, porque esa era la cobertura que Dios les daba a ellos, el respaldo. Y estaban haciendo algo bueno, que era ir a predicar el evangelio, porque el Señor quería que muchas personas pudieran conocer el evangelio. Pero no vemos a los apóstoles de ese tiempo haciendo eso, como hoy en día que se han inventado un poco de cosas, hasta el agua, para que tomen el agua, sí, el agua como de los brasileros, el agua para que tenga la unción, sea limpio, no, solamente con el poder de Dios, amén. Y es de creer. Ahora, ¿qué causó esto? Enojo a los amos, es decir, a los influenciados por Satanás, a los que estaban ahí frente a
a ellos. Mire, dice, pero viendo sus amos, el 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Quién se enojó ahí? Se siguió enojando el enemigo, porque se les iba a acabar ¿qué? Porque tenían a esta mujer para que les entrara ¿qué? El dinero, ¿cierto? Ahora, y presentándolos el 20 a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, ¿qué dicen? Alborota nuestra ciudad. Mire todo el caos que se empezó a generar. Y el 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, como quien dice, ellos están aquí enseñando otra cosa. Aquí vemos algo que también llamamos acusación. Mire la oposición que tiene cuando usted se mete con Dios a orar, a interceder, a servirle al Señor, ir a predicar el evangelio. Empieza a haber acusaciones falsas, porque eso es lo que pasó, los acusan a Pablo y Silas de sedición, diciendo que ellos están enseñando otras cosas, alborotando la ciudad. Pero Pablo y Silas, escuche esto, no enseñaban a rebelarse contra los gobiernos romanos, al contrario, sus enseñanzas siempre incluían someterse a las autoridades. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 13:1 cuando dice someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas? O sea, Pablo no se estaba contradiciendo ahí, al contrario, él decía, hay que sujetarse ¿a quiénes? A las autoridades. Ahora, los magistrados de la ciudad cometieron injusticia con ellos de condenarlos sin investigar, porque solo unos dijeron, los amos, o sea, los secuaces del enemigo que puso ahí en ese momento, empezó a decir, mire, ellos vinieron ante la autoridad, ellos están hablando lo que no es. ¿Sabe que Jesús dijo que por causa de él muchos iban a decir toda clase de mal contra nosotros? ¿Qué? Mintiendo. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Van a decir cosas que no son verdad. Lo van a cuestionar, lo van a juzgar, van a inventar cosas que no son, con tal de que usted pierda la paz. Van a decirle cosas a usted tal vez en su trabajo que usted tal vez no ha hecho, y van a decir, mire, es que fue él o ella. Pero yo no he hecho eso, ¿sí? Sin embargo, ellos estaban allí también como dispuestos a lo que el Señor hiciera. Entonces estos magistrados injustamente los condenan sin investigar. También quisieron congraciarse con el pueblo, o sea, estos magistrados rompen las vestiduras de los apóstoles y los golpean mucho con vara. Ahí en el versículo 23 lo dice que después de haberles azotado mucho, lo echaron a la cárcel y mandaron también al carcelero que los guardase con seguridad. Los metieron al lugar más escondido por allá, no era el que queda ahí cerquita, en el cepo, por allá. Eso era lo peor. Entonces, hermanos, mire lo que pasa muchas veces cuando usted quiere buscar a Dios en oración. Se levanta el enemigo, ¿sí o no? Cuando usted no ora, cuando usted y yo no buscamos a Dios, no le pasan ese tipo de cosas. Pero cuando uno se mete con Dios, cuando usted le sirve a Dios, cuando usted tiene ese compromiso con el Señor, pasan cosas, hermanos, que usted dice, uy, Señor, a mí me ha pasado. Yo le he dicho, Señor, no sé qué hacer. Vienen pruebas, vienen ataques, desánimo, vienen momentos de dificultad, pruebas familiares, donde uno dice, Señor, ¿qué hacemos? Ahora, no solo con eso, sino que también los metieron a la cárcel, pero no fue la mejor cárcel. Fue el lugar más feo, ¿sí? Yo por tiempo no logré, pero quería mostrarles la imagen cuando ellos eran metidos, porque hay imágenes que muestran dónde era ese lugar, el cepo. Dice un amigo que estuvo preso, él cuenta que en las cárceles hay un lugar que le dicen, bueno, que es un lugar oscuro, donde los meten allá como de castigo, solos, allá. Y no solo eso, sino que le hacen quitar todo
todo. Y allá son horas, el frío, algunas veces son 24 horas, a veces son más horas. El frío, la oscuridad, el hambre. Yo creo que eso debe ser muy aterrador, ¿sí o no? De pronto los que han tenido una experiencia de esas, debe ser algo muy difícil. ¿Sabe que a veces uno se encuentra así, como en ese cuarto oscuro, como encerrado, como que usted no sabe, o sea, no ve con claridad? ¿Le ha pasado a usted eso? Como que usted se siente tan desprotegido a la vez que usted dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué está pasando? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el dolor que ellos podían experimentar, porque antes de meterlos ahí a ese lugar, los golpearon, sus espaldas. No era con una varita mágica, era, dice que sus espaldas estaban también sangrando, ¿sí? Estaban con dolor. Mire lo que dice un comentario que encontré, dice que Pablo y Silas sufrieron esta humillación sin reclamar. Ellos podían haberse identificado como ciudadanos romanos, pero no lo hicieron. Pero también sabían que Dios tenía un propósito para esta injusticia. Y mire, sufrieron con paciencia la injusticia como siervos de Cristo y no se quejaron como los impíos. ¿Qué hacemos normalmente a veces las personas? La quejabanza. Señor, ¿y yo qué te sirvo, Dios mío? O decimos, ¿para qué ir tanto al culto? Si vea, ¿para qué orar tanto? Si vea, le predico a las personas, mire lo que me pasa, Señor. Y ellos, con todo eso, dice que son llevados a la cárcel y los colocan en la celda más profunda donde hay mucha oscuridad, humedad y mire esto, mal olor, y habían roedores. O sea, esos eran los amigos de cuarto, los compañeros de cama, roedores. ¿A cuánto les gustaban raticas por ahí? Si por acá saliera una, ¿usted qué haría? Usted le dice, venga amiguita, venga, venga. Hace días, bueno, llegando acá a un lugar nos invitaron a almorzar, me reservo el nombre. Y mientras estamos ahí en el comedor, esperando ahí que nos atendieran, ¿verdad? Nos tomaron el pedido. Cuando de un momento a otro un grito, ¡ay! ¡Un ratón! Oiga, y los que estaban ahí se subieron, una vez se intentó a subir a la mesa y mi esposa, ¡ay, amor, amor, amor! Se pusieron, yo tranquila, calma, calma, que no panda el un ratoncito. Y le dicen a los dueños, venga, ay, mira que salió un ratón, No, sí, es que ya lo vamos a. Yo pensé que los demás decían, no, vámonos de aquí. No, se siguió normal. Un roedor, genera pánico. Los apóstoles no eran uno o dos, eran yo creo que semejantes crías, ahí al lado. Y un día, donde vivía por ahí en Bogotá, en un cuarto, amanecí al lado con una rata ahí. Yo creo que la ahogué yo con mi peso. Oye, el Señor me perdone porque hubo una víctima ahí. Una rata, vea, así, hermano. Todas las noches que me acostaba escuchaba el. Y sí, señores, ese día, hermanos, puse yo un día, había puesto un pedazo de algo que me han dado en un grupo de oración. Hubo paréntesis aquí para contar la anécdota. Cuando al otro día yo iba a mirar el sanduchito y todo eso, y cuando ya no había nada. O sea que mientras Mauricio dormía, ellos estaban ahí, estaban en su salsa. Como que una de esas llegó muy llena porque se pasó por encima mío, no sé. El hecho es que en un volteo de esos se quedó ahí ahogada. Porque cuando me desperté, es en serio, no le estoy mintiendo, estaba ahí la rata, hermano. El Señor me guardó de una enfermedad, la verdad. Entonces, hay cosas que usted va a sentirse como en esa cárcel. Van a venir roedores, va a haber oscuridad, va a haber soledad, va a haber tristeza, el dolor,
Todo eso se va a sentir, hermanos. Pero, ¿sabe qué admiramos de este caso, de este ejemplo que nos dan? Es que ellos, con todo eso, no dejaron de qué, de orar a Dios. Oraron al Señor. Ellos sí entendieron algo que les dio el Señor. Hay que orar en todo tiempo, en todo momento. Lo segundo que hicieron ellos fue alabar y adorar a Dios. Ahí mismo en el versículo 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, en sus corazones ardía fuego mucho más poderoso que el dolor que ellos sentían. O sea, ellos estaban por encima de todo lo que sintieron, adoraban a Dios. La vergüenza, eso no impidió que adoraran a Dios. La humillación no impidió, su indignación o esa injusticia no dijo de que ellos tal vez se quejaran ante el Señor. Porque había un fuego que es el Espíritu Santo que les impulsaba a dar testimonio a los presos, porque los presos los estaban ¿qué? Escuchando. Y eso es interesante, hermanos, porque la gente nos está observando a ver qué hacemos cuando nos encontramos mal, porque la gente nos ve. Y esto, créame, que va a servir o de testimonio o no va a servir de testimonio. Porque cuando ven que usted es una persona que a pesar de las circunstancias usted adora al Señor, que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, usted sigue adorando al Señor, esa persona que está al lado va a estar ahí. Yo en otro estado, si me pasara eso a mí, yo no sería tan valiente como él o como ella. Pero ¿sabe quién le da el valor a uno frente a eso? El Espíritu Santo, su presencia. Y algo más, porque se dicen, algo que yo leía pues como para sacar ese tema, y es que se dice que ellos mientras cantaban recordaban las promesas de Dios. Ya es importante, hermanos, la palabra. Usted llenarse de la palabra de Dios, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Pues si usted no tiene la palabra, lo que va a salir es la queja, el reclamo y el enojo. Y hasta usted se para así, Señor, ya no aguanto más, sáqueme de aquí. Hermanos, porque nos ponemos así. Pero como usted está lleno de la palabra, se nutre cada día de la palabra, entonces eso es lo que va a arder en usted. El Espíritu Santo le va a recordar las promesas. Por eso ellos cantaban, adoraban a Dios, exaltaban a Dios, y tal vez llorando, seguían adorando al Señor. ¿Sí? Como dice una canción, hay un himno que dice: he decidido seguir ¿a quién? A Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirlo a Él, volver atrás no, como las películas que daban anteriormente, retroceder nunca, rendirse ¿qué? Jamás, para atrás no. Y ellos estaban dispuestos a eso, hermanos. Y eso es lo que debe haber en nosotros, que siempre haya ese deseo de alabarlo, que usted, que el Espíritu Santo lo llene a usted y usted pueda expresarle un cántico nuevo a través del dolor, de alabanza a través del sufrimiento. Porque por ejemplo usted lee los salmos, se da cuenta que esos salmos también salen de momentos de dolor, de momentos críticos que vivió los salmistas en ese tiempo. Lea los salmos, se va a dar cuenta de que no todo era alabanza, ay sí, estoy contento porque he tenido siempre la victoria. No, eran de momentos también difíciles, pero el Señor las dejó ahí escritas. Ahora, recordemos lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es testimonio, escuche. Este testimonio ministró a los presos que los oían y al mismo carcelero. O sea, ellos quedaban sorprendidos. Y el carcelero, mire, se dice que el carcelero como que se le quitó ¿qué? Un velo. Porque empezó a escucharlos. Y ellos dijeron: estos no se han quejado, ni han dicho nada, no han renegado, sino que al contrario, oran, adoran a su Dios,
cantaban al Señor. Y aquí vemos, hermanos, el efecto que trajo eso. Mira lo que pasó en el 26. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y mire esto, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? Uy, hermanos, aquí ¿qué vemos? Poder de Dios, hermanos. Por eso no deje de orar ni cantarle. Porque en cualquier momento el Señor va a hacer de que algo pase. Dice que al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué quiere decir eso? Fueron libres. O sea, el Señor le está diciendo, mire, vas a poder ser ¿qué? Van a poder ser libres. Y fuera de eso, las cadenas de todos se soltaron, no solo de ellos, sino de quienes, de todos los que estaban ahí con ellos, ahí presos. ¿A usted no les parece esto algo grandioso? No solamente trae libertad para ellos, sino que también trajo salvación para todos los que estaban ahí, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios con eso quiere enseñarnos que a veces las circunstancias que usted y yo vivimos van a ser testimonio para que otros también vean el poder de Dios y entiendan de que el Señor puede librar y puede salvar y puede sanar, puede rescatar, amén. ¿Cuántos queremos eso? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que orar y alabar y adorar a Dios. Es algo que todos podemos hacerlo. Aquí no depende de que usted si canta o no canta. Es de un corazón que se rinde ante Él, que le cree al Señor, que está dispuesto a que su poder se manifieste. Entonces Pablo y Silas oraban y cantaban porque no podían, se dice que no podían dormir del dolor y había incomodidad porque no podían ni siquiera acostarse ni de espaldas porque estaban ¿qué? Golpeados, heridos. Entonces aquí como quien dice, ¿qué hicieron? Aquí no hay más sino que orar. ¿Sabe que eso me hace pensar? Yo escucho mucho ya en las personas mayores, me disculpan, es que yo no duermo, yo después de las 3 de la mañana ya no puedo dormir. O me está pasando algo y es que no duermo, paso la noche en vela. Pues entonces, ¿qué puede hacer, hermano? Ore y alabe a Dios, porque algo puede hacer el Señor. Y si está enfermo, es que ese dolor no me deja dormir, no puedo ni siquiera acostarme, pastor. Pues hermana, ore, hermano, no se queje, dígale al Señor, porque dice la Biblia, claman los justos y Dios ¿qué? Los oye. Y tal vez Dios permitió, mire, ellos entendieron que Dios permitió ese sufrimiento para que ellos, digámoslo así, fueran el canal para que se manifestara el poder de Dios y que ellos pudieran ver el poder de Dios en ellos, cómo Él los libraba, los podía guardar, pero también para que muchos presos que estaban ahí y también el carcelero pudieran ser salvos, hermanos. ¿Qué escuchan de usted cuando se encuentra en una situación difícil como cristiano? ¿Qué le escucha a su familia, a sus amigos? Siempre habrá una renegadera, una cuestionadera, o más bien puede decir, te alabo, Señor, alabaré al Señor en todo tiempo, clamaré al Señor en todo tiempo, humillaré mi corazón, o más bien, no sigo. Ahora, esto hizo, escuche esto, que de repente entonces vino el terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, soltó las cadenas de todos. ¿Eso quién lo hizo? Dios. Dios. Ahora, el carcelero se iba a suicidar porque asumió que los presos escaparon, pero Pablo se lo impidió. O sea, el carcelero estaba ¿qué? Preocupado, dijo, no, esta gente me va a matar. Y no solamente pensó tal vez, sino también sus jefes, porque era responsabilidad de cuidarlos. Sin embargo, entonces los ojos espirituales del carcelero fueron abiertos. Mira lo que pasó en Hechos 16:30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser qué? Salvos. Aquí el terremoto no es lo glorioso, sino la salvación del carcelero y su familia. Mire todo lo que Dios propició, digámoslo así, o permitió, algo injusto, para que ese carcelero y su familia ¿qué? Se salvaran. Mire que todo tiene un propósito. Y el 31, entonces ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Oiga, hubo otro milagro ahí. Se salvó el carcelero y se salvó su familia. Entonces, el propósito a veces de todas esas injusticias, por ejemplo, el dolor que ellos vivieron, Pablo y Silas, fue la conversión de esta familia. Ese era el objetivo. Porque ¿cuál fue el llamado que Dios le hizo a Pablo? Que predicara el evangelio. Pablo lo asumió, pero para eso iban a haber adversidades. Y aquí recordemos un pasaje que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, eso es Romanos 8:28, ¿sí? Pero mire, no siempre es para beneficio personal. El sufrimiento muchas veces no es para beneficio de nosotros, para que veamos el poder solamente nosotros, sino para que en beneficio de la obra de Dios, para la salvación de otras personas, de esas familias, para que la gente vea que Dios sí es real. ¿Cuántos queremos que la gente vea que el poder de Dios es real? Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando las cosas estén mal? Orar y alabar a Dios. La iglesia de ese tiempo llegó a ser una de las iglesias más queridas por Pablo, que fue allí en Filipos, quienes siempre lo apoyaron, escuché eso, financieramente. Ya ellos querían ayudarle. Mire, Pablo, aquí está para que usted continúe con la labor. Entonces, eso nos hace pensar que los sufrimientos e injusticia que padecemos, a veces Dios puede convertirlas en bendición y en victoria. Y no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Entonces, ¿qué es lo que usted está viendo ahora? Se ha hecho esa pregunta, ¿qué voy a hacer? Tal vez Dios le está haciendo una invitación a que debemos orar más y quejarnos menos. Alabar más a Dios aún en medio del dolor, que en vez de pronto encerrarnos, ensimismarnos. ¿Cuánto tiempo dedica usted a esa búsqueda del Señor? Porque a veces queremos que Dios nos responda con esa media horita que usted oramos, o con una venida al culto. Pero resulta que Jesús dijo que hay que orar en Colosenses, en 1 Tesalonicenses también dice que debemos orar ¿en qué? En todo tiempo, en todo momento. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en esta noche. Usted le ha dicho, Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces, empiece a orar por eso. Ore a Dios. Y el Espíritu Santo le va a mostrar que tal vez si ha tenido oposición, el Señor le va a mostrar cómo reprender, así como lo hizo con la mujer, ¿cierto? La adivina. En el nombre de Jesucristo, te reprendo y sal fuera. Ordénele a ese espíritu que está apoderado de su casa, pero en oración. Métase en su esposo, sus hijos, o en usted, no sé, o en su trabajo. Párese como un soldado del Señor. Diga en el nombre de Jesús, se van. Amén. Se van. Porque ¿quién va a poder? ¿Van a poder más ellos? ¿O va a poder el que está con nosotros? Cuando el Señor dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor? Entonces, hermanos, vamos a orar a Dios. Piense qué es lo que usted está viviendo estos días. Ha dicho esas palabras, ¿qué hago, Señor? Usted que está en casa también, si ha estado luchando con algo, tal vez puede ser algo espiritual, donde el Señor le va a mostrar que tal vez, así como el enemigo usó a esa muchacha con un espíritu de adivinación, queriendo entorpecer el propósito de Dios con ella. Tal vez puede estar pasando cosas en cada uno de nosotros que es espiritual. Pídale al Señor que le muestre. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y que usted, o si usted ya sabe, usted pueda reprender eso ahora. Pídale al Señor, Señor, dame esa autoridad. Dame esa gracia para que yo también pueda en el momento, invocando tu nombre, Señor, como lo hizo Pablo y Silas, en el nombre de Jesús, le ordenó a ese espíritu que saliera de ella y se fue. Y si de pronto es porque usted está viendo algún dolor, alguna dificultad, hermanos, ellos también tenían dolor.
Usted dice es que eso a veces duele mucho, no soy capaz de pararme a orar, pero también acostado puede hacerlo. No se quede callado. A veces nos limitamos mentalmente y Dios está esperando es que actuemos, que nos movamos. Usted puede decirle: Señor, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos, Señor, mira a la iglesia, mira a tus hijos, mira las luchas que cada uno tenemos, Señor. A veces nos sentimos débiles, no sabemos qué hacer, Padre, pero hoy te pido, Señor, que tú te manifiestes en esta hora, que avives el fuego de la oración en cada uno. Vamos, hermanos, si usted ha estado desanimado para orar, levantarse en las mañanas, venir a la iglesia, no se deje vencer por eso que hay en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Toma la decisión de decirle: me voy a levantar, voy a hacerlo, voy a orar, voy a creerle al Señor y vamos a acercarnos a su palabra y vamos a orar conforme a la palabra y creamos que el Señor nos va a dar la victoria. Vamos, dígale: Señor, yo creo que tú me das la victoria, Señor, y en el nombre de Jesús, toda pesadez, todo lo que quiera, Señor, entorpecer tu propósito en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, lo echamos fuera. Fuera todo espíritu que quiera moverse alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, lo que quiera dañar el hogar, el matrimonio, las parejas, Señor, los jóvenes, los niños, todo lo que quiera entorpecer allí tu propósito, lo reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús. Y si usted ha estado pasando un momento difícil en su salud, su enfermedad, vamos, entrégalo al Señor, adora al Señor, ora a Dios. Haz que el poder de Dios se manifieste, porque Dios ve cuando un corazón le adora, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor. Adora al Señor, clama al Señor y permite que el poder de Dios se manifieste y que a través de ello vean otros que Dios sí es real, que puedan decir: yo creo en su Dios, porque he visto lo que ha hecho Dios contigo, cómo Dios te salvó, cómo Dios te libró de la muerte, cómo Dios te levantó en medio de esa situación. Iglesia, este es el tiempo para que nosotros podamos mostrar también a otros que Dios es real. Dios es real. Oh, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Oh, vamos, adoremos a Jesús. Promesa cumplirá. Gracias, Señor. Nada en ti se perderá. Vamos, adora a Jesús. Esa es mi seguridad. Hagámoslo en fe, hermano. Dios está Aunque haciendo pase el algo. tiempo. Y aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirá. nada en ti se perderá. Nada en ti se perderá. Aleluya. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Una vez más, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos adorando al Señor, pero queremos darle la bienvenida. No sé si alguien nos acompaña por primera vez. Si alguien de pronto está por primera vez, levanta su manito. Bueno, entonces nos disponemos a recibir las ofrendas y los diezmos. Quien necesite un sobre puede levantar su manito, el diácono se lo hará llegar. A quienes están conectados en la transmisión, ahí en este momento en pantalla le está apareciendo las cuentas y las maneras de cómo lo pueden hacer. Sabemos que muchas personas lo hacen desde diferentes lugares. Y mientras los diáconos recibimos las ofrendas, continuamos adorando al Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre Celestial,
por cada hermano que de lo que tú le has dado ha traído con alegría, Señor. Aún los que están lejos, Padre, gracias por cada familia, Señor, que aquí está representada. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre proveyendo, Señor, y trayendo bendiciones abundantes sobre sus vidas. Bendice la obra de sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, a quienes están en la transmisión, Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden que Centro Evangelístico es tu casa, mi casa, nuestra casa. Chao, chao. Bueno, y por este lado les quiero recordar unos anuncios. Este viernes 12 de septiembre, recordemos que es la noche de parejas. Va a ser una noche muy especial, romántica, para que se animen a venir. Bienvenidos a Centro Evangelístico Cartago. Estas son nuestras actividades habituales. Años dorados. Si eres una persona mayor de 60 años, te invitamos a participar todos los jueves a las 8:30 de la mañana. Puedes comunicarte con Reinel o Marta Zambrano al número 304-449-5485. Te invitamos a participar